Bueno, bienvenidos a el material audiovisual número 5, en el cual vamos a aprender cómo es leer dramáticamente en lo que tiene que ver con lo interpretativo, con lo teatral, con lo escénico. Bueno, hemos visto en ocasiones y en experiencias anteriores que es necesario capacitar a los profes y a los líderes comunitarios en la lectura en voz alta, ya sea porque haya dificultades en lo que tiene que ver con la timidez, la inseguridad, o también a veces hay dificultades un poquito más graves que tienen que ver con el desconocimiento de los signos de puntuación, de las mismas formas narrativas que están trabajando. Entonces, bueno, este taller nos va a servir para retarnos como docentes y preguntarnos hasta qué punto somos capaces de dominar estos textos y de pararnos a hacer una interpretación escénica delante de nuestros estudiantes sin ningún temor. Eh, Porque para que este dispositivo funcione es necesario que la lectura dramática sea hecha de una forma muy potente, con una interpretación escénica elevada. Recuerden que la finalidad de este ejercicio es crear un universo ficcional, ¿no? Es decir, sumergir a nuestros estudiantes en una experiencia donde ellos realmente van a meterse en la historia. A partir de los pequeños objetos que vamos a tener, nuestra voz y las acciones que vamos a hacer, vamos a lograr crear esas pequeñas situaciones de representación que son las que van a captar la atención de nuestros estudiantes. Volviendo entonces al concepto importante de las unidades de sentido, identificando, no, perdón, esto no se los había mencionado. El primer concepto importante que vamos a tener en cuenta para esto es la ubicación de las unidades de sentido dentro del texto. ¿Qué es una unidad de sentido? Una unidad de sentido es una idea completa. Cuando hablamos, damos ideas completas y esas ideas están cargadas de la emoción que estamos sintiendo cuando las decimos, y esa emoción, digamos que es lo que define el tono y el ritmo y la forma como hablamos. De la misma manera, cuando leemos un texto es como si lo estuviéramos hablando, no tiene por qué ser diferente. Entonces vamos a empezar a encontrar esas unidades de sentido en nuestros textos. Para darles un ejemplo de nuestro libro El nido más bello del mundo, en la primera parte dice: érase que era el nido más bello del mundo. Punto. Era tan bonito que parecía una estrella, o una flor suave, o una nube tornasolada, o el pensamiento azul de una bandada de colibríes. Punto. Uno podría pensar que las unidades de sentido tienen que ver únicamente con la puntuación. Es decir, que en este párrafo que yo acabo de leer, yo podría encontrar solo dos unidades de sentido. Una que es érase que era el nido más bello del mundo, y una segunda que es, perdón, si tiene que ver con los signos de puntuación, podríamos encontrar más unidades de sentido. Es decir, era tan bonito que parecía una estrella, una unidad de sentido, o una flor suave, otra unidad de sentido, o una nube tornasolada, otra unidad de sentido, o el pensamiento azul de una bandada de colibríes. Si nosotros segmentamos las unidades de sentido de acuerdo a los puntos y a las comas, el ejercicio no se va a realizar de la forma adecuada. La unidad de sentido puede incluir varias comas, es decir, en este caso hay dos unidades de sentido. Una, la primera, que es érase que era el nido más bello del mundo, y una segunda que es completa: era tan bonito que parecía una estrella, o una flor suave, o una nube tornasolada, o el pensamiento azul de una bandada de colibríes. Esta unidad de sentido grande que tenemos de segundas, la segunda unidad de sentido que estamos mencionando, tiene, por ejemplo, una emoción que va creciendo. Cuando este narrador habla de ese nido, poco a poco empieza a decir algo que va en crescendo. Entonces, de esa misma manera lo leemos, con ese crescendo. Identificamos cuál es la emoción presente en esa unidad de sentido, que en este caso es como una
emoción o una expectativa al contar creciente por este nido que es el nido más bello del mundo. Identificamos la emoción en nuestra unidad de sentido, le damos un ritmo acorde a esa emoción y le damos un tono acorde a esa emoción. Es decir, que si yo estoy leyendo expectante, podría ser algo como: era tan bonito que parecía una estrella, o una flor muy suave, o una nube tornasolada, o el pensamiento azul de una bandada de colibríes. Digamos que lo que hacemos en esta unidad de sentido es amplificar esa emoción, hacerla visible en nuestro gesto, en nuestras palabras, en el ritmo como la decimos. Ahí es donde empieza a dibujarse el ejercicio de la lectura dramática. Esto tenemos que hacerlo con cada cosa que decimos. Por ejemplo, la primera frase, que es érase que era el nido más bello del mundo, es algo como a manera de chisme, ¿no? Es como un rumor. Entonces podríamos leerlo de esa manera: érase que era una vez el nido más bello del mundo. Y luego iría nuestra segunda emoción. Es muy diferente a si yo lo leo, por ejemplo, de esta manera: érase que era el nido más bello del mundo. Era tan bonito que parecía una estrella, o una flor suave o una nube tornasolada, o el pensamiento azul de una bandada de colibríes. Claro, ahí estoy teniendo en cuenta los signos de puntuación, pero la emoción con la que yo estoy leyendo es completamente plana. Cuando yo empiezo a llenar de emoción mis palabras, los personajes empiezan a aparecer. Esto es muy importante, identificar las unidades de sentido cuando no sabemos cómo decir algo, cuando tenemos que masticar bien la forma como vamos a decir ese fragmento. Después de que hemos encontrado esas emociones presentes en las palabras y que hemos analizado en qué contexto se están diciendo, por ejemplo, este es un narrador que le está contando aparentemente a la gente del Parque Nacional este chisme y este rum rum del nido más bello del mundo. Todo este contexto me ayuda a construir esas emociones para decir las palabras que estoy leyendo. Cuando ya tengo todo este análisis del contexto, puedo empezar a profundizar en lo que es la interpretación escénica, el cuerpo y la voz. Entonces, bueno, la interpretación escénica. Punto número 1. Tenemos que ser creativos, propositivos, arriesgados, si así lo queremos decir. Si yo tengo que interpretar un burro, no tengo que tener miedo de ponerle una cara al burro y obviamente una voz. Ya sé cuáles son las unidades de sentido que este burro dice. Ahora tengo que ponerles un matiz. En este caso en particular, yo construí, bueno, por darles un ejemplo, el burro, porque también está las ratas, está la abeja, están las moscas, pero en este caso les voy a leer el que tiene que ver con el burro, donde el burro dice: es una cama verde, jugosa, en la que uno podría soñar que ha matado todas sus hambres. Construí mi burro. ¿Cómo lo hice? A partir de su sonido. Le puse una característica física. En este caso me ayudaba el sonido, le puse una mirada y le puse un tono de voz que puede ser distinto al que propone cada persona al leer este personaje. Por eso les digo que aquí es la creatividad del docente y tiene que ser muy marcado y muy diferente al personaje que está leyendo después o en otros momentos. Por ejemplo, antes de este burro ha hablado una abeja. La abeja, por ejemplo, tenía esta cualidad física, el ceseo, el... Ustedes lo vieran. Parece una colmena de luz con un sol de miel en los bordes. Me invento una personalidad para esa abeja, como de chismosita, picaresca. Le pongo ese ceseo e inmediatamente habla mi burro. Entonces, bueno, al generar ese cambio de los dos personajes,
o 3 o los que aparezcan, claro, yo voy a cautivar la atención de mis estudiantes y pues me estoy metiendo totalmente en el cuento de la lectura, estoy interpretando cada personaje que lee, que se menciona en la lectura. Es muy importante tener en cuenta el tono. Yo debo leer en un tono fuerte, proyectando mi voz, haciéndola sonar, abriendo mi aparato fonador, mi garganta, la parte de la campanita debe estar amplia y yo debo estar seguro con una postura erguida para hablarle a mis estudiantes. Y de esta forma también construyo la neutralidad. Cuando el narrador está neutro, es decir, cuando el narrador es simplemente un narrador sin una personalidad específica, entonces el narrador lee de esta forma, neutro. Somos nosotros los que estamos asumiendo la voz de ese narrador y debe ser completamente diferente a la postura que adopta la abeja o el burro. Entonces, estos cambios es lo que le va a dar, bueno, el matiz a nuestra lectura y los que ustedes pues deben construir. Eh, Importante no olvidar el volumen de la voz, la proyección de la voz y la vocalización de las palabras. Es importante tomarnos un tiempo para decir las palabras. Y aquí aparece algo que es muy interesante y es lo que tiene que ver con el silencio. En las lecturas también está presente el silencio entre cambios de personajes, entre algunas ideas. No tenemos que tenerle miedo a tomarnos 2 o 3 segundos de silencio mientras retomamos nuestra lectura, porque así es una conversación, con una pausa, con unos momentos de silencios que también son lo que le da verdadero matiz a esta lectura, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la mirada. Depende cómo estemos leyendo. Normalmente este ejercicio de las lecturas dramáticas, mis compañeros y yo lo hemos realizado, preferiblemente teniendo una mesa en la cual se tienen los pequeños objetos y nosotros estamos sentados. También la hemos hecho de pie y con los objetos a la mano, en un canguro, en una mochila. Em, entonces depende un poco de esto, cómo vamos a manejar el texto en las manos y la proyección de la mirada. Pero la idea es que primero que no nos sepamos todo el texto de memoria porque este es un ejercicio de lectura. Y segundo, que nosotros tengamos la capacidad de leer y mirar. Ustedes lo vieran. Parece una colmena de luz con un sol de miel en los bordes. Es una cama verde, jugosa, en la que uno podría soñar que ha matado a todos sus hombres. Exclamó un burro que se las daba de filósofo. Si ustedes pueden notar en el ejemplo, yo trato de dirigir la mirada a las personas. Es muy importante la mirada. Si yo todo el tiempo leo y no vuelvo a mirar al grupo, voy a perder la conexión con ellos. Debo tener esa capacidad de estar interpretando mi personaje y a la vez mirarlos a los ojos. Incluso si alguno me llega a preguntar algo, que yo pueda reaccionar, ¿por qué no?, dentro de ese mismo personaje. Ahí está también como el reto actoral. Esas pequeñas acciones como voltear mi cabeza, hacer cara de burro, también puede tener otras pequeñas acciones, qué sé yo, lanzar una flecha de forma imaginaria, inflar una bomba. Y aquí es también donde aparecen los pequeños objetos. Nosotros podemos apoyarnos en pequeños objetos, como ustedes lo ven en el ejemplo, en uno de los ejemplos que les mando de El nido más bello del mundo, donde lo hago con las plumas. Pero hay múltiples objetos que nosotros podemos utilizar, un sombrero, un pequeño juguete. Hay una lectura de La tortuga gigante de Horacio Quiroga, donde nosotros utilizábamos una tortuga y con la tortuga hablábamos. Ni siquiera era un títere, era un muñequito. Entonces, son pequeños objetos que nos van a ayudar a crear esa ilusión y a construir también pequeñas acciones para darle matices a nuestras lecturas dramáticas. Es muy importante también tener en cuenta que cuando se acercan los momentos más emocionantes de nuestra lectura, el tono, la emoción y la fuerza con la que contamos las cosas pues tiene que ser mayor, porque tenemos que ser cautivadores, tenemos que hacer que la lectura sea emocionante. Y si de pronto todo cambia,
estos juegos de ritmo nos van a ayudar a que nuestros estudiantes entiendan el sentimiento de cada texto. Que ustedes puedan dominar esto les va a dar herramientas no solo a la hora de leer, sino les va a dar herramientas también a la hora de enfrentarse a sus estudiantes, de contarles una historia, de darles una clase y claro, la mirada sobre la importancia de degustar y de masticar y de realmente gozarse esos textos, porque cuando haces el ejercicio de la lectura dramática te das cuenta que muchas veces has hecho lecturas muy superficiales de los textos sin pasarlos por dentro en sensación, emoción, en palabra, en cuerpo. Es un bonito ejercicio tanto para los estudiantes como para nosotros. Este taller, por la forma como está hecho, bueno, es de una corta duración, pero si ustedes quieren pueden comunicarse conmigo para que lo hiciéramos de repente de una forma más extensa y pudiéramos detenernos más en cada elemento. Sin embargo, yo trato de dejarles el mayor material posible y de contestar sus dudas e inquietudes cuando me devuelvan sus videos con sus pequeñas lecturas. Pueden ser de 1 a 5 minutos, pero chévere que hagan el ejercicio y podamos compartirlo entre todas las personas que vamos a tomar el taller. Bueno, estos serían como los elementos más importantes a la hora de hacer una lectura dramática en lo que tiene que ver con la interpretación escénica y los voy a invitar para que vean los links de ejemplo. Son links muy cortos hechos para redes sociales. Por la emergencia social no tengo como un ejemplo de video en este momento que les pueda dar de un ejercicio hecho en el aula. Bueno, porque también hubo algunos en emisoras que podrían ser interesantes. Mm, Sin embargo, creo que con estos dos ejemplos ustedes se pueden hacer una idea de qué es este ejercicio y de qué se trata este taller o cuáles son sus objetivos al momento de leer el texto. Entonces, bueno, un abracito, los dejo con los siguientes materiales audiovisuales en los cuales van a encontrar cómo construir una sinopsis y algunos aspectos finales para que planeen sus sesiones. Un abrazo grande, nos vemos.